Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Ernesto Díaz y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de estrategias pedagógicas para la filosofía. Lo quise mencionar así porque el proyecto que yo trabajé en las fases pasadas fue el Colegio Nicolás Gómez, que aún está en proceso. Y bueno, vamos a seguir en cada uno de los ítems y cada una de las diapositivas explicando lo que pretendemos decir. Bueno, otra vez repito, mi nombre es Ernesto Díaz, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y bueno, esta vez en estrategias pedagógicas para la filosofía, vamos a adentrarnos un poco más. Lo quise nombrar así porque relativamente es el área que me compete, ¿cierto? Y que la filosofía se ha vuelto como un devenir maluco para el estudiante. Es como una clase ya como muy formal, como que no entra, ¿sí o no? Que la misma característica de los colegios, de los PEIs, de los currículos, representa otro tipo de cosas. Pasaremos a explicar la siguiente diapositiva. Bueno, las estrategias pedagógicas siempre se han presentado como un factor planificado, ¿cierto? Pero esta compete en muchas más dimensiones, ¿cierto? Según lo que he podido investigar y lo que he averiguado, las estrategias de aprendizaje están involucradas en cada uno de nuestros parámetros de la vida, bien sea hacer deporte, estudiar, hacer cualquier disciplina de la vida diaria requiere una estrategia y planear, ¿cierto? Pero a su misma vez, en el objeto de la filosofía es estudiar ese concepto que hace que la filosofía sea diferente, que sea atrayente para cualquier estudiante, ¿cierto? Porque es muy difícil que la filosofía no sea desarrolladora de pensamiento, sino por el contrario, tenga un modelo costumbrista y anacrónico de hace muchos años, que la verdad no capta la atención de un estudiante. Entonces para nuestra vida se convierte muy familiar, es muy familiar hablar de la planeación y las disciplinas, ¿cierto? Pero hay que saber planear para poder crear nuevos conceptos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, desde este punto, la filosofía busca ser un puente con un área específica elaborada para mostrar de manera más atractiva y acogedora para el conocimiento del ser. Bueno, esto tiende a ser como más un ente modificado que un concepto anacrónico basado en aprendizajes subjetivos, ¿sí? O sea, tenemos que darle un nuevo concepto a la filosofía, tenemos que dedicarnos a lo que la filosofía tiene que hacer, a crear, ¿cierto? El PEI del Colegio Nicolás Gómez lo escogí porque está en construcción y me parece interesante la parte que le están dando respecto a que, primero, se está haciendo un aula de inclusión con muchachos especiales, con gente discapacitada. Y segundo, porque está dando paso para crear. O sea, no piensan dejar un PEI específico o un currículo específico, sino más bien hilar de un modelo pedagógico y empezar desde ahí a crear. Entonces me pareció interesante esa parte porque como lo dije anteriormente, la filosofía y la estrategia pedagógica está en cualquier partitura de nuestra vida. Y para tenerlo hay que tener muchas vidas diferentes para poder hacer agradable la filosofía, ¿cierto? Y darle otra manera y otro entendimiento. Bueno, en esta parte es interesante ver un concepto esencial de la pedagogía, que es, que es el profesor, ¿cierto?
Se trata de que el profesor se capacite, aprenda nuevas técnicas, que se pueda desarrollar mucho más de lo que es el currículo, ¿cierto? Teniendo en cuenta ciertos lineamientos y la capacidad del alumno para poder crear y que pueda aprender de una manera diferente, ¿cierto? De una manera poco ortodoxa y que genere los conceptos y el aprendizaje específico, ¿sí o no? Llegar a una meta, a un concepto que represente el interés del asunto y también la meta por parte del profesor, ¿cierto? Llegar a ese punto de evaluación relativo para que se cumpla el objetivo de los estudiantes. Bueno, llegamos a los objetivos específicos y se introducir de manera acertada la comprensión de los términos, dándole una buena orientación del quehacer al docente para que se pueda implementar la profundización conceptual en la escuela. Entonces, el docente tiene que dar una buena orientación, una buena regulación de lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Pero es que el docente tiene que implementar muchas cosas. La sugestión del modelo es que se quedó en veremos. El modelo actual de educación es muy anacrónico, ¿cierto? En opinión personal, creo que ese modelito de tablero queda ya muy sesgado, ya está muy atrofiado, ¿cierto? Y el estudiante ya se tiene que ver sobresaturado, ya no le gusta estar en la clase y prefieren dedicarse a muchas otras tareas debido a eso, porque es muy tradicional y en una situación como la que estamos, hay que captar la atención del estudiante. El otro concepto como tal dice, desglosar el concepto de pedagogía y aplicar de manera útil y efectiva el fin de la enseñanza. Lo que estaba explicando, el profesor en muchas ocasiones, los profesores no conocemos como todo el fin de la filosofía, ¿cierto? Todo lo que se desprende de la pedagogía, todo lo que se desprende de muchos conceptos. Entonces, tampoco somos claros a la hora de llevarlo al aula. Y ahorita, en este momento, estamos como en un, como en una guerra de información. Para nosotros es relativamente fácil tener la información del tema que queramos. Ahora en los muchachos, ¿cierto? Entonces para el muchacho no se le hace útil de pronto ver en el colegio lo mismo, porque resulta que yo entro a intermedio y encuentro lo que yo quiero y puedo darle hasta la misma cátedra al profesor, ¿cierto? Porque cambió el concepto, porque tiene muchas partituras la enseñanza y la estrategia hay que volverla a rebobinar e implementarla de otra acción. Bueno, uno de los modelos que más cobra fuerza en el momento es el modelo pedagógico constructivista, que se agrega por ser incluyente, ¿cierto? Entonces, al tener este concepto de inclusión, de lo que le expliqué del colegio Nicolás Gómez Dávila, tenemos una construcción, una parte esencial de lo que requiere ser docente y lo que requiere la educación. Construir personas que puedan romper con el esquema de una sociedad determinada y que saquen y que represente la solución para el tipo de problemas que presenta cada comunidad, ¿cierto? El gran, el gran problema de la educación en Colombia supongo yo que es demasiado lineal, ¿cierto? Que a todos
los colegios, por decirlo así, se les da una misma línea de estudio y resulta que es mentira, porque por lo menos acá en Bogotá pasamos de un barrio a otro y ya conocemos otra cultura, diferentes maneras de pensar, ¿cierto? El pensar aquí en el sur, tener el concepto de educación acá en el sur, no es el mismo concepto que se tiene por allá en Engativá o en el norte, ¿cierto? Entonces me parece significativo ir construyendo para que todo sea igual, de un modelo realmente incluyente, constructivista. Bueno, entonces, bajo muchos conceptos hay que hacer muchas modificaciones, ¿cierto? Eh, por nombrar algunos, el currículo de la institución debe representar más flexibilidad en torno al manejo de las estrategias pedagógicas. En muchas estaciones del conocimiento podemos ver que el profesor de pronto tenga la capacidad, porque hay profesores muy buenos, hay docentes que saben mucho y tienen una buena manera de enseñar, pero resulta que el currículo no deja porque tiene que seguir unos parámetros específicos y una manera de acción que represente el colegio, ¿sí? Que represente ese status quo que es como desprolijo, algo descuidado, ¿cierto? Que se ha ido trabajando en los últimos años, pero que todavía le falta mucho, ¿cierto? Al profesor tienen que dejarlo ser de una manera determinada, que elabore sus propias condiciones y características pedagógicas. Por otro lado, el modelo pedagógico debe ser mucho más flexible, puesto que cada etapa de la enseñanza posee variaciones y diferentes conceptos en el aspecto educativo. Lo que explicaba ahorita, que el manejo de la información ahorita es muy fácil. Es más, el libro ya quedó subyugado, el libro ya pasó a otro, como a otro espacio, ya quedó en la antigüedad. Ahorita tenemos una guerra informática, una facilidad, inclusive somos producto de eso. Los estudiantes de la UNAD podemos comprender ese pedazo. Y esa es la variación que posee el aspecto educativo en este momento, ¿cierto? Tiene muchas variaciones cada vez. Ejemplo, ahorita los muchachos son mucho más difíciles, han aprendido mucho, han salido nuevas reglas, nuevas culturas, cuánta cosa puede hacer. Y la educación tiene que ir a la vanguardia, el modelo pedagógico tiene que ir a la vanguardia. Si bien hay que seguir unos pasos, porque tampoco se trata de llegar yo y poner mi posición como sea, sino más bien como de empatar bien, ¿sí? De empatar bien los dos y para eso tiene que haber un modelo pedagógico mucho más flexible. Bueno, la enseñanza es un valor planificado que posee muchos factores, pero su principal es el de crear personas con criterio de autosuficiencia intelectual para el desarrollo social. Entonces sería como el valor del aula es propiciar un desarrollo intelectual para solucionar los problemas sociales. Entonces es como arreglar el desorden, ¿sí? Es como barrer, como trapear, porque sabemos que estamos en una sociedad con muchos problemas. Colombia posee muchas variaciones de problemas y desde la educación se tiene que ir trabajando, ¿cierto? Porque también sabemos las raíces de nosotros mismos y comprendemos que nuestro modelo educativo lleva que diré yo, 50, 100 años, 200, cualquier cantidad de tiempo y no hemos podido crear otros conceptos, ¿cierto? Entonces, también se necesita como una independencia de otros modelos educativos, de otros conceptos. Hay que entender que nuestras raíces antropológicas son diferentes
y por tal tenemos que irle dando criterio social a nuestro propio entorno, ¿cierto? Y arreglar nuestros problemas en la casa, lavar los chiros en la casa. Bueno, esta ha sido mi intervención. Espero que sea acorde a la temática y muchas gracias por haber escuchado.